Voy a discutir brevemente el asunto de las transferencias federales y el fenómeno de la dependencia de Puerto Rico de Estados Unidos. Dos datos interesantes derivan de la evaluación de la era del bipartidismo en Puerto Rico, iniciada en 1968 con el triunfo del Partido Nuevo Progresista. La primera es la evidente carrera o competencia de los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático por aumentar las transferencias federales del Tesoro de Estados Unidos al Estado Libre Asociado. Como se ha dicho en otro momento del curso, la crisis económica de los años 1971 a 1973 lo justificó e incluso la aplicación al Estado Libre Asociado de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal fue parte, como se sabe, de la solución. Y en segundo lugar, que el crecimiento económico experimentado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde 1976 al amparo de la sección 936 y de las empresas 936 no hicieron posible que se derrotaran dos problemas centrales de la economía de Puerto Rico a lo largo de todo el siglo XX. Uno de ellos es el desempleo estructural, que por lo regular gira alrededor del 10%, pero que en ocasiones, incluso en la década del 80, ha superado el 20%. Y el segundo, que Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción más pobre de Estados Unidos cuando se le compara con las economías de los otros 50 estados. De hecho, en el 2004, de frente a la disolución de la sección 936, el 48.2% de la población de Puerto Rico era considerada pobre. En 2013, de frente a lo que sería la crisis definitiva del fisco o del tesoro puertorriqueño, la población pobre alcanzaba el 45.5% y en 2019, el pasado año, el 44.9% de la población era considerada pobre. De hecho, las estadísticas de Puerto Rico indican que en 36 de los 78 municipios, el 50% o más de la población vive bajo niveles de pobreza. La solución histórica más común a la pobreza en Puerto Rico ha sido, como se sabe, la inmigración hacia Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, con lo que la buena parte de la gente considera que puede evadir las penurias de vivir en el propio país. La tabla incluida muestra la distribución de las transferencias federales de Estados Unidos a Puerto Rico en el año 2004. La misma recoge dos tipos de transferencias federales muy específicos. La primera es la que vamos a denominar las transferencias federales devengadas, que son aquellas por las cuales el ciudadano puertorriqueño ha pagado una prima particular a lo largo de su vida laboral. Me refiero a pensiones de empleados civiles, a pensiones de veteranos, al sistema de seguro social, a los sistemas de Medicaid y Medicare o las pensiones por incapacidad que reciben numerosos puertorriqueños, pero también se refiere a los salarios que reciben empleados federales en Puerto Rico por prestación de servicios o los principales de los préstamos federales que reciben numerosos puertorriqueños, como es el caso de nuestros estudiantes, que cuando se suman en su conjunto, este tipo de transferencias federales denominadas devengadas representaban en 2004 cerca del 75% del total de las transferencias recibidas en Puerto Rico. El otro tipo de transferencia federal es la que se denomina como las no devengadas y cuyo modelo más visible, históricamente más conocido, es el desaparecido programa de cupones para alimentos que diseñó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para todos los estados y que luego en Puerto Rico se transformó en el programa de asistencia nutricional. También incluyen este tipo de transferencias federales no devengadas las asignaciones
del gobierno federal para obras públicas, tanto civiles como militares, y la suma total de las transferencias federales no devengadas representan cerca del 25% del total. El cartel titulado La colonia es mal negocio para Puerto Rico nos permitirá hacer un cuadro comparativo más o menos preciso entre la situación de Puerto Rico en 2004, cuando estaban a punto de terminar la era de las empresas 936, y el 2019, cuando ya Puerto Rico está en medio de su proceso de quiebra y es reconocido como un sistema económicamente fracasado. A pesar de todos estos hechos, Puerto Rico sigue siendo una inversión gananciosa o beneficiosa para Estados Unidos. La crisis fiscal y la crisis económica que se ha desarrollado desde más o menos el 2006 o el 2008 hasta el presente no ha cambiado esa situación. En el año 2019, las transferencias federales a Puerto Rico ascendieron a unos 17.6 billones de dólares. Y otra vez se da el patrón que discutíamos para el 2004. Un 73.8 de aquellas transferencias federales fueron devengadas, es decir, respondían a aportaciones de los ciudadanos estadounidenses que vivían en el estado libre asociado. En el 2019 también llama la atención el hecho de que los beneficios netos de Estados Unidos obtenidos en el mercado puertorriqueño, a pesar de la crisis, ascendieron a unos 73.1 billones de dólares. Puerto Rico paga en mercancías que vienen directamente de Estados Unidos como consecuencia de las leyes de cabotaje, unos 22.6 billones de dólares en el año 2019. Y Puerto Rico dejó unas ganancias netas de unos 34 billones de dólares a tiendas como Walmart, bancos de Estados Unidos en Puerto Rico y toda una serie de intereses privados de aquel país en el nuestro, cuyos intereses son difíciles de frenar por el poder extraordinario que poseen. Esto significa que en términos generales, Puerto Rico sigue siendo un negocio redondo para los intereses de Estados Unidos, independientemente del colapso de su economía. 4 asuntos quedan claros al cabo de los datos que estamos discutiendo. En principio, la posesión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos no es una carga onerosa para el Tesoro Federal. El beneficio económico neto del mercado estadounidense y sus intereses en Puerto Rico cuadruplicaba en el año 2019 las transferencias federales que recibía el país, devengadas o no devengadas. Esto significa que el discurso de la dependencia no es un discurso que refleje la realidad, pero que sin embargo ha sido extremadamente útil para frenar los reclamos de soberanía de los puertorriqueños, ya sea por medio del Estado 51 o la independencia, y también ha servido para frenar cualquier proyecto de revisar la relación estatutaria entre ambas partes en el Congreso de Estados Unidos. La insistencia en el discurso de la dependencia, unida recientemente al discurso de que el gobierno de Puerto Rico es corrupto, básicamente lo que hace es cancelar toda posibilidad de diálogo entre las partes. En tercer lugar, hay que reconocer que el partido político puertorriqueño que más se ha beneficiado del discurso de la dependencia y que de hecho lo estimuló en los años 40, 50 y 60 ha sido el Partido Popular Democráticamente, por una consideración extremadamente clara. Históricamente esa organización se ha opuesto tanto al Estado 51 como a la independencia y ha seguido insistiendo en las virtudes de esa tercera vía o de ese punto intermedio entre aquellas dos
soluciones que considera extremas. Y por último, los efectos psicosociales del discurso de la dependencia han reducido la disposición o la capacidad de la sociedad civil puertorriqueña para asumir posturas críticas ante el orden colonial o para favorecer un cambio en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. En cierto modo, la discursividad de la dependencia ha minado las capacidades del activismo político puertorriqueño en unas direcciones cónsonas con la posibilidad de un cambio.